Bienvenidos a La Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Mi nombre es Gilberto. Llevo más de 20 años manejando tráiler por todo el país. Desde que tenía 23, me acostumbré a las madrugadas sin luna, al olor de las gasolineras de paso y a dormir con una navaja plegable bajo la almohada, en cabinas que más de una vez olían a miedo. He cruzado desde Tijuana hasta Tapachula cargando de todo: autopartes, químicos, abarrotes, incluso animales vivos. Nunca he hecho preguntas porque aprendí que preguntar a veces significa quedarse sin trabajo. Pero esta vez debía hacerlo. Todo empezó una tarde en una base de transporte al sur de Irapuato. Yo ya estaba listo para descansar cuando el despachador, un tipo nervioso al que todos llaman el Güero, me ofreció una chamba extra. Entrega urgente a la frontera con instrucciones especiales. El pago era el doble de lo normal. Me negué al principio, pero el Güero me enseñó el mensaje que venía con la solicitud. Chofer confiable, discreción total, no abrir, no inspeccionar, pago en efectivo al entregar, uso exclusivo de la caja, refrigerada. El número venía desde un despacho privado en Monterrey, con logotipos bien formales. «Está fácil, Gil», me dijo el Güero mientras encendía un cigarro. «Vas a Laredo, cruzas el Puente 1 y lo dejas en la bodega. Ni 20 horas de ruta, sin paradas largas». Acepté. Siempre fui bueno ignorando banderas rojas. La caja era una Thermo King, cerrada con sellos metálicos en las puertas traseras, numerados y remachados. En la cabina me dejaron un sobre con instrucciones y un celular de esos viejos, con tapa, sin internet. Al encenderlo, solo había un número agendado como contacto. En el sobre venía el mapa del trayecto exacto, con recomendaciones claras. Nada de desviaciones, nada de paradas prolongadas y, sobre todo, nunca abrir la caja. Pero al subir al tráiler, lo primero que noté fue el olor. Aunque el compartimento era hermético, un tufo raro se colaba hacia la cabina por los ductos del sistema refrigerante. Era un olor penetrante, como carne vieja, como químicos baratos. Pensé que sería algún tipo de alimento mal empacado. Cuando pasé Salamanca, ya tenía que abrir las ventanas a ratos. El hedor era más fuerte que el diésel. Puse música para distraerme, algo de rock clásico, pero el ruido que empezó a escucharse detrás de mí, desde dentro de la caja, me obligó a apagar todo. Era como un golpe seco, repetido a intervalos. Al principio, pensé que era una caja suelta, pero luego se volvió más irregular, como si algo o alguien se moviera allá atrás. Llegando a Matehuala, decidí parar en una gasolinera. Llené el tanque y pedí un café. El encargado del Oxxo se me quedó viendo raro cuando pasé por el pasillo con la camisa empapada en sudor. El calor dentro de la cabina era insoportable, como si el sistema de refrigeración estuviera echando aire viciado. Me detuve al lado del tráiler y me quedé viendo las puertas traseras. Los sellos estaban intactos, pero juraría que se movían como si vibraran. Saqué el celular viejo y marqué al contacto. Una voz grave, sin acento distinguible, respondió de inmediato. «Sí, hay ruidos y el olor. Esto no es normal». «¿Ha abierto la caja?» «No». «Entonces siga su ruta. Si abre, el trato se anula y las consecuencias son suyas». Se cortó la llamada. No respondí. Tiré el celular al asiento del copiloto y regresé a la cabina. Quería terminar con eso lo antes posible. Pasando Monterrey, algo cambió. Las vibraciones eran más constantes. A ratos, sentía como si algo golpeara desde dentro con insistencia. Mi estómago se revolvía
Y no era por el café barato. Entre Linares y Sabinas Hidalgo hice una locura. Me detuve en un mirador abandonado a la orilla de la carretera, bajé con una lámpara y me acerqué a la caja. Pegué el oído. Nada. Después de un minuto, un sonido hueco respondió. 3 golpes. Y luego silencio. Regresé corriendo a la cabina. Cerré todo, me puse el cinturón y aceleré sin mirar atrás. Al entrar a Nuevo Laredo, una camioneta negra me estaba esperando en una gasolinera de Pemex. No tenía logotipos, ni placas delanteras. 2 hombres bajaron con chaquetas oscuras. Nos saludaron. Uno me hizo una seña de que lo siguiera. La entrega fue en una bodega detrás de un taller mecánico, con muros de lámina y una reja oxidada. Me pidieron que dejara el tráiler ahí y no apagara el motor. El tipo que parecía estar a cargo sacó un mazo y rompió los sellos. «Gracias por el servicio», dijo. Me entregó un sobre con dinero y me señaló el camino de salida. No se detenga a mirar, no obedecí. Desde el retrovisor vi cómo abrían las puertas y retrocedían de inmediato, tapándose la nariz. Uno de ellos empezó a gritarle a los demás que no era lo acordado. Alcancé a ver, apenas con el ángulo de la lámpara colgada en la pared, unas bolsas negras apiladas, y algo sobresalía de una de ellas. Era un pie huesudo, con la piel verdosa. Aceleré y me fui. La carretera de regreso fue la más larga de mi vida. Me detuve a dormir en una pensión cerca de San Fernando, pero no pude cerrar los ojos. El celular viejo que había dejado en la cabina sonó. No debería haberlo hecho. No había señal, no tenía datos, contesté. Una voz distinta habló. «Gracias, Gilberto. Eres parte de esto ahora, no te olvidaremos». Colgué. Apagué el celular y lo dejé en una bolsa de basura. Desde entonces no he vuelto a aceptar nada fuera de lo común. No hablo con el güero. Cambié. De número vendí el tráiler y ahora solo hago rutas locales, repartiendo materiales de construcción. Nadie sabe lo que llevé esa noche, pero yo sí, y no lo puedo borrar. En las madrugadas, cuando cruzo por ciertos caminos, todavía siento ese olor, como si se me hubiera pegado a la piel, como si algo allá atrás siguiera golpeando, esperando que alguien más se atreva a abrir. Y yo, por suerte, nunca lo hice, porque sé que si lo hubiera hecho, no estaría aquí contando esto. Me llamo Ramiro Palafox. Llevo más de 30 años manejando tráiler por las carreteras de México. He visto de todo. Accidentes espantosos, retenes que no son retenes, animales que cruzan sin avisar y gente que mejor no recoges. Pero esa noche, la del 2 de julio, sobre la carretera federal 03, entre Tampico y Ciudad Madero, aprendí que hay cosas peores que lo inexplicable. Hay cosas que son completamente reales y te marcan de por vida. Venía de descargar en Altamira con el remolque vacío. Ya solo iba de regreso a la base. Era cerca de la 1 de la madrugada, hora en la que no se escucha nada salvo el motor del tráiler y los zancudos rebotando contra el parabrisas. Esa carretera es una lengua negra en medio del monte, recta pero maldita por la soledad. Ya me había chutado varios kilómetros cuando lo vi. Un chavo a la orilla del camino, haciendo señas con ambas manos. Traía la camiseta rota y los jeans manchados de tierra y sangre seca. Pensé en seguir de largo, lo juro, pero algo en su desesperación me hizo frenar. Me orillé, bajé el cristal del copiloto y el vato corrió hasta el estribo. «Por favor, déjeme subir. Me quieren matar», no dudé. Le abrí la puerta y subió como alma que lleva el diablo. Cerró la puerta con fuerza, se agachó entre los asientos y me dijo que no nos detuviéramos. «¿Qué pasó, morro?», pregunté aún acelerando. «Son los soldados, me andan siguiendo». «Pero no son soldados de verdad». No quise sacarle más palabras de golpe. El tipo estaba temblando, apenas podía hablar. Yo sé lo que es ver cosas raras en el monte, pero esto
Esto era distinto. Avanzamos un rato en silencio. Yo no quitaba los ojos del camino, pero notaba cómo el chavo no dejaba de mirar por los espejos, como si esperara que algo o alguien nos alcanzara. Cuando por fin se calmó un poco, comenzó a contar. Su nombre era Dariel. Venía de Veracruz. Lo habían jalado con la promesa de chamba en Altamira, según eso, de ayudante en una bodega de exportación. Pero cuando llegó, lo encerraron. No era una bodega, era una casa en medio del monte. Una casa sin ventanas, con rejas por dentro. Éramos como 20, la mayoría morros como yo. Algunos llevaban semanas sin ver la luz del día. Nos daban de comer una vez al día, solo arroz o frijoles. Y cada semana se llevaban a alguien. Me costaba trabajo tragar saliva. No hablaba de fantasmas, no hablaba de brujas, hablaba de algo mucho peor, algo que pasa y nadie quiere ver. ¿Quiénes eran? Unos tipos vestidos como soldados, camionetas rotuladas con logotipos falsos del ejército, pero yo he visto los de verdad. Y estos no eran. Llevaban rifles, pero no se comportaban como militares. No daban órdenes, daban patadas. Se me revolvió el estómago. Algo me decía que ya no eran los únicos en esa carretera. Miré por el retrovisor y a lo lejos, entre la bruma de la madrugada, vi luces. Una camioneta. Y venía rápido. ¿Te están siguiendo? Dariel no contestó. Se agachó más, como si su cuerpo supiera lo que venía. Apagué las luces traseras y reduje la velocidad. Me salía una terracería estrecha entre la maleza. Apagué el motor y ambos contuvimos la respiración. La camioneta pasó volando. Era una Suburban negra, vidrios polarizados. No traía placas. No dijimos nada por varios minutos. Luego él siguió hablando. Escapé hace como una hora. Aproveché que uno de los tipos se quedó dormido junto a la puerta trasera. Le quité la pistola. No lo maté, creo. Solo lo golpeé. ¿Sabes? ¿Dónde estabas? No, pero no era dentro de la ciudad. Ni siquiera era en un rancho. Era una casa perdida en el monte. No había camino, solo brechas. Me dijeron que si me portaba bien, me iban a mandar a trabajar con una familia en Reynosa. Las chavas, a ellas, las mandaban más rápido. Apreté el volante tan fuerte que se me entumieron los dedos. Quería detener el camión y gritar. Quería patear algo, romper algo, pero tenía que seguir conduciendo. ¿Le contaste esto a alguien? No tengo a quién. No tengo familia. Me largué de mi pueblo porque allá no hay futuro. Y vine a dar aquí, al infierno. Seguimos avanzando. Me salí de la carretera para evitar cualquier retén. Tomé una brecha que conocía, usada por los agricultores de la zona. Llegamos a una pequeña comunidad antes de Ciudad Madero, un ejido donde tenía un primo que vivía con su esposa y sus 2 hijos. Era de fiar. Vamos a escondernos aquí, morro. Mañana vemos qué hacer. Esa noche no dormí. Ni mi primo, ni su mujer. Le dimos de comer al chavo, le prestaron ropa, lo dejaron bañarse. Y entre los 3 decidimos lo único lógico. Iríamos a la Fiscalía de Derechos Humanos. Pero Dariel se negó. Si voy, me matan. Esa gente tiene contactos ahí también. Nos miró con un miedo que solo he visto en los ojos de los que han sobrevivido a cosas que nunca debieron pasar. Entonces, ¿qué quieres hacer? Llévame a Monterrey. Tengo un contacto allá, una tía lejana. Ella trabaja en una organización. 2 días después, lo llevé en un viaje express. No tomamos rutas principales. Dormimos en mi camión, en estaciones de servicio, en parcelas. Cuando llegamos, la señora lo recibió con lágrimas en los ojos. Ya sabía algo, pero no todo. Unos días después, ella me llamó. Me dijo que Dariel había dado su testimonio. Lo había grabado un abogado y que no era el único, que estaban rastreando el sitio, que el gobierno lo negaría todo, como siempre, pero que ya había gente comprometida.
Desde entonces no he vuelto a manejar de noche por esa ruta. No por miedo a lo que vi, sino por lo que supe. Porque ahora sé que entre Tampico y Ciudad Madero hay más que monte. Hay casas escondidas donde se desaparece gente viva. Y mientras no queramos mirar, seguirán llenándolas. He recogido muchos pasajeros en mi vida, pero ninguno me ha cambiado como Dariel. Y juro, por todo lo que amo, que si me lo vuelvo a encontrar pidiendo ayuda en la carretera, freno sin pensarlo 2 veces. La primera vez que escuché el nombre La Rumorosa fue por boca de mi padre. Yo era un niño. Me hablaba de la carretera como si fuera una criatura viva, un monstruo dormido entre los cerros del norte que devoraba camiones por las noches. Ahí se han ido muchos, decía, por confiados, por necios o por miedo. Yo pensaba que exageraba, hasta que me tocó pasar por ahí. Mi nombre es César. Tengo 24 años y apenas llevo 3 meses trabajando como chofer de transporte pesado. La empresa me asignó un tráiler sencillo, sin doble remolque, con una carga ligera de electrodomésticos para Tijuana. El trayecto era largo, pero lo que me inquietaba no era la distancia ni el cansancio, sino el hecho de tener que cruzar por La Rumorosa de noche. Salí de Mexicali pasadas las 10. El supervisor me dijo que el clima estaba ideal. Nada de neblina ni vientos fuertes. Nomás no te pares en el camino ni te salgas de ruta, me advirtió. Lo tomé como un consejo común, pero su tono era demasiado serio para ser solo eso. Me dejó con la sensación de que había algo más detrás de sus palabras. En cuanto dejé atrás la ciudad, la carretera comenzó a cambiar. Primero fue la iluminación. Los faroles desaparecieron y todo se volvió negro, excepto por los focos de mi tráiler. Luego, el terreno. Las curvas se hicieron más cerradas, como si la montaña quisiera enredarme en su trampa. Intenté mantener la mente ocupada. Llevaba una playlist con corridos y norteñas, pero la señal de internet falló justo antes de llegar al primer tramo de montaña. La radio solo agarraba estática. Fue entonces que el silencio me abrazó por completo. Solo el motor, el rugido de las llantas y mi propia respiración. Pasada la medianoche, comencé a sentir un peso extraño en el pecho. No era sueño, era otra cosa. Imaginaba los reportes de accidentes, los camiones calcinados, los cuerpos desaparecidos. Recordaba las historias de otros choferes en el comedor del paradero. Ahí hay algo, pero nadie lo quiere decir. Gente que se pierde, luces que no son de patrullas, retenes que aparecen donde no deberían estar. Yo no quería pensar en eso, pero las curvas de la carretera me obligaban a ir lento, casi a paso de tortuga. En cada giro creía que vería algo fuera de lugar, y lo vi. A lo lejos, a unos 300 metros, unas luces rojas comenzaron a parpadear. Pensé que era una patrulla. Reduje la velocidad. El letrero de Alto Revisión Militar estaba atravesado en el camino. Había conos naranjas y una camioneta blanca sin insignias oficiales. 2 tipos con chalecos oscuros me hicieron señas con las manos. ¡Oríllese!, gritaron. Algo no cuadraba. Ni las armas, ni la camioneta, ni el acento de los hombres. No parecían soldados. Me pidieron apagar el motor. Dudé. El tipo del lado del copiloto se acercó con una linterna y la apuntó directo a mi cara. No vi su rostro, solo escuché su voz. Documentos. Baja del camión. Fue ahí donde la voz de mi papá volvió a mi cabeza. Nunca te bajes si algo no se siente bien. ¿Dónde está su identificación?, les pregunté. El tipo no respondió, solo repitió más fuerte. Que te bajes. Ese tono me heló la sangre. No sonaba a una orden legítima, sonaba a amenaza. Eché un vistazo por el retrovisor. No había otros vehículos, ni luces, ni señales de que alguien pudiera ayudarme. Fue una reacción más de miedo que de valentía, pero pisé el acelerador sin pensarlo.
El tráiler avanzó con un rugido bronco. Escuché un golpe seco en el costado, como si le hubieran arrojado algo. No me atreví a mirar por los espejos, solo conduje. Rápido. Las curvas casi me sacan del camino varias veces. Después de varios kilómetros, vi una desviación hacia una carretera secundaria sin pavimentar. El GPS no la marcaba, pero decidí tomarla. Mi lógica era, si me están siguiendo, al menos aquí los perderé. Grave error. La terracería estaba en pésimas condiciones. Apenas podía avanzar. El camión vibraba tanto que sentía que se desarmaría. El polvo me nublaba los espejos. Avancé quizá unos 10 minutos por ese camino hasta que vi luces otra vez, pero no de un vehículo. Era una casa pequeña, una especie de caseta de vigilancia o almacén rural. La puerta estaba abierta. Afuera, un auto compacto con las puertas abiertas y el cofre levantado. Quise pensar que era un lugar seguro, pero algo me dijo que no. Decidí dar marcha atrás, pero no pude. Las llantas traseras patinaban. El tráiler se había atascado. Tomé mi celular, sin señal. Me quedé dentro, de la cabina, las manos firmes sobre el volante. No quería salir. Escuché un crujido, después otro. Pasos. Por el espejo lateral vi una figura acercarse lentamente. No era uno de los tipos del retén, era otro, más joven, encapuchado, con una lámpara de cabeza encendida. Golpeó el vidrio de la puerta, no con violencia, pero con insistencia. «Amigo, ¿todo bien?», preguntó, fingiendo un tono casual. No le respondí. Mi corazón martillaba mi pecho como si quisiera salir. «Mire, se le atoró el tráiler. ¿Quiere que le echemos la mano?». «No», quise decir, pero las palabras no salieron. Sentí que si hablaba, firmaba mi sentencia. Detrás de él salieron otros 2 hombres. Uno de ellos traía algo que parecía un tubo de metal. El otro llevaba guantes y un gorro de esquiar. Entonces lo supe. Era una emboscada. La zona era perfecta, sin señal, sin testigos, sin manera de salir. La adrenalina me obligó a moverme. Salté por la puerta del lado del copiloto y corrí entre la maleza sin mirar atrás. Oí voces gritándome que me detuviera. Escuché una detonación. No sé si era un arma o solo un tubo golpeando el camión. Corrí hasta que las piernas no me respondieron. Me oculté entre unos matorrales y apagué el celular para que no diera luz. Pasaron minutos eternos. Luego, una luz se acercó. Uno de ellos buscaba con una lámpara, pero no me vio. Estuvo a menos de 10 metros. Su respiración se oía agitada. «¡Ya valió madre!», gritó otro más lejos. «Se fue al monte». Los pasos se alejaron. Esperé más de media hora antes de moverme. Regresé por un sendero paralelo a la carretera, entre espinas y tierra suelta. Me sangraban los brazos y las piernas. Cuando al fin vi luces de un tráiler bajando por el otro carril, salí a la carretera agitando los brazos. El conductor paró. Era un señor ya grande, con cara de susto al verme tan sucio y ensangrentado. «¿Qué pasó, joven?», intentaron. «Asaltarme», le dije con la voz rota. Me subió sin preguntas. Me prestó su radio y pude comunicarme con la empresa y la Guardia Nacional. Encontraron mi tráiler vacío horas después. La carga se la llevaron. No hubo detenidos. Desde esa noche, no volví a conducir por la Rumorosa. Y aunque sigo trabajando en carretera cada vez que paso cerca de una desviación sin nombre, cada vez que veo un retén improvisado, se me revuelven las tripas. No necesito que nadie me diga que eso no fue un retén de verdad. Yo lo viví. Yo vi sus ojos. No buscaban drogas ni armas, buscaban carne fresca, gente sola, choferes jóvenes con más miedo que experiencia. Aprendí algo esa noche. El miedo te salva, pero solo si sabes cuándo correr. Me llamo Martín Contreras, chofer de tráiler desde hace casi 20 años. He manejado por casi todo México,
desde las curvas de la Rumorosa hasta los interminables rectones de la autopista del Pacífico. He dormido en la cabina, en estaciones de gasolina, hasta en brechas polvorientas cuando no quedaba otra. Y he visto cosas feas, accidentes, muertos, asaltos, pero nada me preparó para lo que viví una noche de septiembre, cruzando Sonora con una caja refrigerada que no debía haber abierto nunca. Todo empezó con una llamada de Javier, un viejo conocido que solía trabajar conmigo en una empresa de transportes en Hermosillo. Me dijo que tenía un encargo especial, transportar una caja refrigerada desde Caborca hasta un punto industrial en las afueras de Mexicali. El pago era bueno, muy bueno, tanto que me hizo sospechar. ¿Qué lleva? ¿La caja? Le pregunté directo como siempre. Javier hizo una pausa. Carnes finas, producto importado, me dijo el cliente. Pero lo importante es que llegues en menos de 10 horas con la caja a menos de 5 grados. La cifra que me ofreció por ese trayecto era más del doble de lo que normalmente cobraba. Me dijo que el tráiler ya estaba cargado, que solo tenía que recogerlo detrás de una bodega en la salida de Caborca, sin preguntas. Debí decir que no, pero no lo hice. Llegué a la bodega a eso de las 9 de la noche. Era un lugar medio escondido, sin letreros, rodeado por una malla ciclónica oxidada. Un hombre de gorra y chamarra me esperaba afuera. No dijo su nombre. Me entregó los papeles del transporte, todos sellados con logotipos falsos, de esos que parecen oficiales a primera vista, pero que si los miras bien, están mal impresos o con nombres raros. La caja ya estaba conectada al tractocamión. Era una Thermo King grande, blanca, sin ningún logo. Me subí, revisé el control de temperatura. Estaba en 3 grados centígrados. El compresor hacía su ruido habitual, ese zumbido constante que uno aprende a ignorar. Revisé el GPS de la tablet del tablero. La ubicación de entrega aparecía como un punto sin nombre, solo unas coordenadas cerca del ejido Puebla, al este de Mexicali. Nada raro si lo ves desde la lógica del transporte rápido. Salí rumbo al norte. El plan era manejar toda la noche. Había dormido durante el día y tenía café suficiente para llegar sin parar. El peso de la carga era inusual, demasiado uniforme, como si lo que llevara adentro estuviera perfectamente repartido. No sonaba nada, ningún crujido, ningún golpe seco de cajas mal acomodadas. Para cuando crucé el retén militar en el kilómetro 43, ya pasaban de las 10. Me detuvieron como siempre, pidieron documentos, revisaron por encima. Nadie quiso abrir la caja. Uno de los soldados se acercó a la compuerta trasera y puso la mano sobre el metal. «Está muy fría», comentó como al aire. Le respondí que era carne de exportación. Me dejaron pasar. Todo iba bien hasta que, faltando unas 3 horas para llegar, el sistema de enfriamiento empezó a fallar. El compresor hizo un ruido raro, un golpe seco, como si algo dentro se hubiera trabado. Luego silencio. Miré la pantalla. La temperatura subía 5 grados, 6, 7. Traté de reiniciar el sistema. Nada. Estaba muerto. Tenía 2 opciones: seguir manejando y rezar que no me descontaran por no mantener la cadena de frío, o parar y revisar qué diablos pasaba. Escogí la segunda. Me orillé cerca de un viejo paradero de carga abandonado, poco antes de entrar a Sonoita. Apagué el motor. Bajé con la linterna en la mano. La noche era cerrada, el aire seco. A lo lejos se escuchaban los ladridos de perros, vagos. El sistema de refrigeración estaba caliente al tacto. Algo no cuadraba. Di la vuelta a la caja y dudé. Revisé los sellos. Eran de plástico, no metálicos. Nada que no se pudiera cortar con un buen cuchillo. Me dije que solo echaría un vistazo, que tal vez alguna caja mal cerrada estaba bloqueando la ventilación. Corté el sello. Abrí la compuerta. El golpe de aire denso y podrido me hizo retroceder.
no era el olor de carne refrigerada. Era algo más, húmedo, dulzón, con ese tufo que uno asocia con muerte. Apunté con la linterna. Dentro no había cajas. No había carne envuelta al vacío. Había cuerpos, apilados, sin embalar, desnudos en su mayoría, algunos cubiertos con bolsas negras. Todos con signos visibles de tortura, cortes, golpes. Algunos maniatados con cinchos. Mi cuerpo no reaccionó de inmediato. Me quedé ahí parado, tragando aire como si fuera vidrio. Luego vomité. Todo el café, toda la cena, me temblaban las manos. Conté rápido. Eran al menos 6 cuerpos, pero detrás parecía haber más. Cerré la compuerta. Vomité otra vez. Subí a la cabina. El GPS seguía marcando la ruta. El punto de entrega estaba a unas 2 horas y media, en medio del desierto, cerca de una zona de ranchos abandonados. Pensé en irme, dejar la caja ahí, huir. Pero ¿quién recoge un tráiler con cadáveres en la carretera sin levantar sospechas? Y si alguien lo veía y lo denunciaba, los papeles estaban a mi nombre. El sistema de rastreo me ubicaba a mí como el único responsable del viaje. Encendí el motor y seguí, como si estuviera hipnotizado. El volante se sentía como una piedra. Conduje en silencio, sin radio, sin música. Cada bache me recordaba lo que cargaba atrás. A las 4:30 llegué a las coordenadas. No había edificios, solo un camino de terracería que llevaba a una bodega metálica sin rótulos. Había 2 camionetas estacionadas afuera, con vidrios polarizados. Al fondo, un grupo de hombres esperaban. Uno de ellos se acercó. Alto, flaco, con camisa de mezclilla limpia. No traía armas a la vista, pero todos los demás sí. Yo no dije nada. Él tampoco. Solo revisó el número del tráiler. Luego hizo una señal. Un tipo subió a la caja. Escuché el portazo. Luego, silencio. Otro abrió la puerta del copiloto. Me extendió un sobre Manila. Lo tomé sin mirar dentro. ¿Está todo bien?, pregunté con la voz más neutral que pude fingir. El hombre solo asintió, como si yo fuera parte del proceso, como si todo eso fuera rutina. Me indicaron que diera la vuelta y saliera por un camino distinto. Lo hice. Manejé durante unos 10 kilómetros por un camino de tierra hasta que encontré una carretera secundaria. De ahí tomé rumbo a San Luis Río Colorado. No me detuve hasta llegar a un hotel barato. Me metí a la regadera con la ropa puesta. Dejé que el agua me golpeara hasta que se agotó la caliente. No denuncié, no devolví el dinero. Nunca volví a responder llamadas de Javier. Desde entonces, reviso cada carga. No acepto rutas sin detalles. Duermo poco y aún tengo pesadillas con ese golpe de olor cuando abrí la caja. No hay nada más solitario que una carretera de madrugada. Ni siquiera los panteones tienen ese silencio. A veces uno se acostumbra al sonido del motor, al viento que golpea los espejos, al zumbido constante del tráiler, pero hay noches que no dejan que te acostumbres a nada. Soy Ramiro Ortega, 49 años, 27 al volante. He cruzado el país más veces de las que puedo contar, desde La Rumorosa hasta Tapachula, de Matamoros a Acapulco. Conozco cada curva peligrosa, cada fonda buena, cada tramo donde la Guardia Nacional se pone a cazar mordidas. Pero lo que me pasó en la Libre entre Torreón y Saltillo, eso no lo olvido. Esa noche llevaba un cargamento de tubos de acero. Salí del Parque Industrial de Gómez Palacio cerca de las 10, con la intención de cruzar los tramos más feos antes de que cayera la neblina de las 4. Me tocó una noche sin luna, puro cielo negro y faros largos. Iba solo, como siempre. No me gusta llevar copilotos. Solo música norteña y el radio frecuencia en el canal 9, por si los colegas avisan algo.
Todo iba normal hasta que pasé el kilómetro 143. No era un lugar especial, ni una curva traicionera, solo asfalto y cerros secos a los lados. Pero ahí, justo en un tramo recto, vi las luces de otro vehículo detenido. Pensé que era un auto descompuesto, quizá alguien que necesitaba ayuda. Reduje la velocidad, preparándome para orillarme, pero no era una avería, era una camioneta blanca, sin placas. Las puertas traseras estaban abiertas y en el suelo había un cuerpo, boca abajo. A unos metros, otro tipo de rodillas, con las manos amarradas a la espalda. Al lado de él, 3 hombres, uno con pasamontañas, los otros encapuchados. Uno de ellos sostenía una pistola y el que estaba de rodillas lloraba. Frené en seco, sin pisar el freno fuerte para que no chillaran las llantas. Me quedé inmóvil, con las luces apagadas a unos 50 metros. Por el espejo retrovisor vi cómo el de la pistola se giraba, apuntando su linterna en mi dirección. El destello rebotó contra mi parabrisas. No sé si me vieron o no. No quise averiguarlo. Metí reversa lento, muy lento, maniobrando como si estuviera sacando un camión cargado en una bodega estrecha. Cuando tuve suficiente distancia, giré hacia la terracería y me metí entre los matorrales. No paré hasta estar fuera del rango visual. Ahí me quedé, con el motor apagado, solo escuchando mi propia respiración. Pensé en llamar al 911, pero ¿qué iba a decir? ¿Que vi una ejecución en curso y no hice nada? ¿Dar mi nombre y arriesgarme a que me buscaran por testigo? En este país no es buena idea meterse con lo que no te toca. Encendí el motor despacio, sin luces. Regresé al asfalto por un camino de tierra que me sacó como 2 kilómetros más adelante. Y ahí, justo cuando regresaba a la carretera, empezó. Primero fue la radiofrecuencia. Camión blanco doble remolque, placas terminación 45. Ya te vimos, no hagas pendejadas. Era mi unidad. Me congelé. No tenía la radio abierta. Nadie debía saber mis placas. Nadie. No te detengas. No llames a nadie. Si te sales de la carretera, te encontramos. No supe qué hacer. La voz era seca, sin emoción, de esas que no suenan como amenaza, sino como sentencia. Seguí conduciendo. A 90, a 100, revisando los espejos cada 10 segundos, y entonces lo vi, una moto, negra, sin luces, pegada a mi retaguardia como sombra maldita. Iba sin ruido, como si flotara sobre el pavimento. En curvas se acercaba tanto que juraba que iba a pegarme. En rectas se alejaba apenas unos metros, siempre vigilando. Apreté los dientes. Busqué señales, una gasolinera, una patrulla, un puto letrero de pueblo a 5 kilómetros. Nada, solo desierto, mezquites y el zumbido del motor. Quise apagar la radio. No servía de nada. Sigue manejando, Ramiro, te estamos cuidando. Se me fue el alma al suelo. Dijeron mi nombre, jamás lo dije por radio, ni una vez. Nadie me conocía por mi nombre completo salvo mi patrón. Y él estaba dormido en Durango. Apreté el volante. Me di cuenta de que mis nudillos estaban blancos, el camión vibraba, los espejos temblaban. Y la moto seguía ahí, como un parásito. Pensé en acelerar, rebasar los 120, pero eso con remolque es jugarle al diablo. Una curva mal tomada y terminas volcado como tortuga panza arriba. Entonces vi las luces de un retén, un filtro militar. 3 vehículos blindados, soldados con armas largas, iluminaban con reflectores a todo el que pasaba. Ahí está mi salida, pensé. Ahí se acaba este infierno. Pero cuando me acerqué, la radio volvió a sonar. Si te paras, mueres. Sigue, no hay nada para ti ahí. No les creí. Apreté el claxon. Quise llamar la atención. Nadie reaccionó. Cuando estuve a menos de 20 metros, vi que el retén no era real. Eran lonas.
carpas falsas, camionetas clonadas, pintadas como militares, tipos armados, sí, pero no soldados. Ninguno tenía insignias, ninguno llevaba chaleco, solo rostros cubiertos y armas listas. No sé cómo frené a tiempo, giré el volante con todo, salí del camino, rebotando en la grava, mientras los tipos empezaban a gritar. Uno alzó su arma, pero no disparó. Tal vez no entendieron lo que pasaba, tal vez pensaron que era un loco. No paré, aceleré como nunca, el camión botaba con cada bache. Uno de los espejos se quebró con una rama, pero logré volver al asfalto más adelante. La moto había desaparecido, o eso pensé. 10 minutos después, ahí estaba otra vez, justo detrás, como si nunca me hubiera despegado. Me estaba volviendo loco. Busqué formas de perderla, cambié de luces, falsas señales de giro. Entré a un tramo de curvas cerradas y casi me salgo del camino. No sirvió. La moto seguía. Eran más de las 3 cuando vi el letrero que decía gasolinera a 2 kilómetros. No era de las grandes, solo un local con luz mortecina y una caseta de vigilancia vacía. Me la jugué, entré a toda velocidad, directo al área de servicio. Me bajé con la radio en mano, apuntando al guardia como si fuera un arma. Llámale a alguien, a quien sea. No me dejes solo. El tipo no entendía nada. Me vio con cara de susto como si pensara que era un asaltante. ¿Qué pasa, señor? Una moto me viene siguiendo. Me amenazaron. El guardia miró hacia la carretera. ¿Cuál moto? La maldita carretera estaba vacía. Ni luces, ni ruido, ni rastro. Nada. Me revisaron. Llamaron a una patrulla municipal. Llegó 1 hora después. Me hicieron preguntas. Revisaron la radiofrecuencia. Estaba limpia. Como si nadie hubiera hablado en ella. Ni un solo registro. Me tomaron los datos. Me pidieron no salir del estado por 48 horas. Dormí en un hotel de paso. Dejé el camión con custodia en la gasolinera. No volví a manejar esa ruta. Hoy solo hago traslados locales. A veces Torreón Gómez, a veces Monclova. Corto, seguro, predecible. Nunca supe quiénes eran. Narcos, sicarios, contrabandistas, da igual. Lo que importa es que me vieron y que me dejaron ir, tal vez por miedo, tal vez por lástima, o tal vez porque sabían que con el susto ya era suficiente. Pero cada vez que escucho una moto negra en la calle, el corazón me late como aquella noche. Y cuando alguien nuevo me pregunta por qué ya no manejo de madrugada, solo digo, porque ya me sé la ruta del infierno. Me llamo Ernesto y llevo más de 15 años manejando tráileres por todo México. Siempre he trabajado por mi cuenta, tomando rutas largas cuando los viajes pagan lo suficiente. Así fue como terminé aceptando el encargo: transportar una caja refrigerada desde el Estado de México hasta Tijuana. El pago era alto, en efectivo y sin preguntas. Eso ya era una bandera roja, pero uno no siempre puede darse el lujo de rechazar un buen dinero. El cargamento venía precintado. Me entregaron los documentos en un sobre amarillo que decía, solo para mostrarlos en caso de retén federal. Nadie dijo qué llevaba. Solo maneja, no preguntes, me dijo el tipo que me lo entregó. Un gordo con camisa mal abotonada y lentes oscuros, a pesar de que eran casi las 6 de la tarde. Salí esa misma noche. Me gusta manejar de noche. El tráfico baja, el aire es más fresco y, en teoría, hay menos retenes. Pero esa noche, algo no estaba bien desde el principio. No eran solo los nervios del viaje, era una sensación extraña, como si alguien me estuviera vigilando desde que cargaron el contenedor. Me detuve en una gasolinera a las afueras de Toluca para revisar todo antes de entrar de lleno a carretera. El precinto de la caja estaba intacto. Toqué las paredes metálicas con la palma, frío normal, nada raro, pero algo no cuadraba. Al caminar,
Alrededor del tráiler, juraría que escuché un golpe seco dentro de la caja. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Luego nada. Tal vez fue el metal acomodándose. Tal vez no. Tomé camino por la México-Querétaro, planeando llegar a Sonora en 2 días, dormir poco y cruzar a Tijuana por la madrugada del tercer día. Todo iba bien hasta que poco antes de llegar a Santa Ana, en Sonora, me topé con un retén. Nada raro en esa zona, pero desde el primer vistazo supe que algo estaba mal. No era Guardia Nacional, no traían uniformes completos ni vehículos oficiales. Uno de ellos tenía tenis fluorescentes, otro mascaba chicle con descaro. Me pidieron los papeles, les entregué el sobre. El tipo lo hojeó y me pidió que abriera la caja. Le dije que iba precintada y que no podía, que cualquier daño al sello sería responsabilidad del cliente. Se burló, dijo que no me preocupara, que solo era una inspección de rutina. 2 de ellos comenzaron a caminar hacia la parte trasera del tráiler. Uno tenía una lámpara y el otro sacó una cizalla del piso de su camioneta. ¿Quién les autorizó? Pregunté, ya bajándome del tráiler. El que tenía los papeles me empujó levemente con el antebrazo. No fue violento, pero fue suficiente para darme cuenta de que no tenía opción. Tranquilo, jefe. No sea que vayamos a encontrar algo que no debería estar ahí, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me di cuenta en ese momento que no era un retén, era una emboscada. Sentí una punzada de pánico. No llevaba armas, no podía llamar a nadie sin arriesgarme. Solo esperé. El hombre de la cizalla rompió el precinto de un tajo. Luego, entre los 3, abrieron la puerta. En cuanto lo hicieron, retrocedieron 2 pasos. Un hedor húmedo y denso salió como una bocanada. Olía a sudor encerrado, a orina, a desesperación. Y entonces comenzaron los gritos. Gritos humanos. Había gente adentro. Personas. Hombres, mujeres y un par de niños. Todos apiñados entre cobijas, cajas vacías de galletas y garrafones de agua casi vacíos. Estaban pálidos, asustados, deshidratados. Uno de los niños se desmayó al tocar el aire fresco. Los tipos del falso retén quedaron en silencio. No sabían qué hacer, tampoco yo. Uno de ellos escupió al suelo, otro dijo, «Nos metimos en un pedo». Se voltearon hacia mí. ¿Sabías que llevabas esto? Negué con la cabeza. Era verdad. Nunca me dijeron qué iba. Nunca pregunté. Uno de los hombres sacó su celular y comenzó a marcar. El otro me apuntó con una mano metida en su chamarra. No te vayas a poner nervioso, cabrón. Los migrantes no hablaban, solo nos miraban. Uno de ellos, un hondureño con barba desordenada y la cara enrojecida, dijo en voz baja, «No los dejen, aquí». Nos dijeron que íbamos a llegar, no a morir encerrados. Algo en su tono me quebró por dentro. Me giré hacia el del celular. «Mira, si esto se va a poner feo, no me mezclen». Yo no sabía, pero ya no me respondía. Estaba recibiendo órdenes. De pronto el que me apuntaba dijo, «Vas a hacer lo siguiente. Vas a volver a cerrar la caja, vas a seguir tu camino, no vas a hablar con nadie. Nosotros vamos a arreglar esto». ¿Arreglar qué? ¿Los vas a matar? El tipo no contestó. El del teléfono volvió a hablar. «Mueve el tráiler, a unos kilómetros hay una desviación, toma la de terracería, ahí van a llegar por ellos». Sabía que no podía confiar en ellos. Sabía que si me iba por donde me decían, iba a ser cómplice de algo mucho peor. Pero también sabía que no tenía cómo enfrentarme. Los migrantes no decían nada. Algunos se abrazaban. Una mujer lloraba en silencio. «¿Puedo darles agua, algo?», pregunté. «Tú solo maneja», dijo el de la cizalla. La caja volvió a cerrarse. Esta vez no la precintaron. Manejé en silencio. Las manos me temblaban. No sabía qué hacer. Podía irme por donde me dijeron, o podía correr el riesgo y llevarlos hasta la próxima base de la Guardia Nacional. Me detuve unos kilómetros adelante, justo en una curva sin visibilidad.
Apagué el motor y bajé. Golpeé la puerta del contenedor. Oigan, escúchenme bien. Si se quieren quedar con estos tipos, díganme. Pero si confían en mí, puedo llevarlos a un lugar seguro. No les prometo nada, pero no los voy a entregar a esos cabrones. Hubo silencio. Luego una voz respondió. Llévanos contigo. Arranqué el tráiler. No fui hacia la desviación. Seguí hacia el norte, directo al siguiente destacamento. Me detuvieron. Me bajaron. Me apuntaron. Me trataron como traficante. No me importó. Les conté todo. A los migrantes los bajaron uno por uno. Llevaban horas sin moverse. Uno tenía fiebre, otro no podía caminar. Me tuvieron detenido toda la noche. Declaré todo. Me querían acusar de tráfico de personas, pero finalmente aceptaron mi versión. Me dejaron libre, pero la empresa que me contrató desapareció. El contacto no volvió a contestar. No volví a manejar hacia la frontera después de eso. Tampoco volví a aceptar trabajo sin saber lo que llevo. Desde entonces, cada que paso por un retén, miro a los ojos a los soldados y les doy las gracias, porque esa noche yo también estuve encerrado, aunque fuera afuera de la caja. Me llamo Marcos Ramírez, tengo 38 años, vivo en Iztapalapa y llevo más de una década manejando todo tipo de vehículos. Taxis, camionetas de mudanza, transporte escolar, lo que caiga. Nunca he tenido miedo de ensuciarme las manos mientras el dinero fuera justo. Pero lo que pasó esa noche cambió por completo la forma en que veo el trabajo y las personas. Todo empezó con una llamada anónima a mi número personal. No era raro. Cuando uno trabaja en el mundo del transporte, los contactos y las recomendaciones de voz en voz terminan formando una red invisible. Me ofrecieron un trabajo sencillo pero bien pagado. Recoger un camión ya cargado en una bodega de Naucalpan, manejarlo sin detenerme hasta una dirección en las afueras de Cuernavaca y entregarlo justo antes del amanecer. Nada de GPS, nada de preguntas. Solo seguir una ruta marcada en un papel. Me prometieron 20,000 pesos por el encargo. Pago en efectivo al final. La única condición, no abrir el camión, no mirar lo que lleva adentro. Acepté sin pensarlo. Mucho. Las cosas no estaban fáciles y esa cantidad era difícil de ignorar. Al día siguiente, poco antes de las 11 de la noche, llegué a la dirección que me dieron. Era una bodega industrial, de esas que parecen abandonadas durante el día, rodeada de matorrales secos y chatarra. Me recibió un hombre con lentes oscuros, incluso de noche. No me dijo su nombre. Solo me dio las llaves del tractocamión y un folder con las instrucciones. La caja ya estaba cerrada y sellada con un candado metálico sin marcas. Sigue la ruta que viene ahí, sin desviarte. Llega antes de que amanezca. No importa lo que pase, no abras la caja. Me lo dijo sin levantar la voz, pero con una seriedad que no admitía réplica. Firmé el recibo del vehículo, me subí a la cabina y me puse en marcha. La carretera federal México-Cuernavaca no estaba del todo vacía, pero sí tenía ese aire pesado de las madrugadas. Todo se sentía diferente, más vulnerable. Llevaba un termo con café, música norteña bajita para no dormirme y la ruta en papel pegada al tablero. Por lo demás, el viaje debía ser como cualquier otro. Pasé Tlalpan, luego Tres Marías. La niebla empezó a caer como si alguien la hubiera soltado desde el cielo, espesa, baja, maldita. Aún con las luces altas, el camino se reducía a apenas 10 metros frente a mí. El motor del camión rugía parejo, pesado, y la caja vibraba con una resonancia sorda que no era del todo normal. Al principio lo atribuí al peso de la carga, pero luego comencé a escuchar algo más, un golpeteo. No constante, no claro, un toc, toc, irregular, que parecía venir desde el interior de la caja. No quise pensar en lo obvio. Tal vez la carga no estaba bien sujeta, pero el ruido se repitió.
primero suave, luego más fuerte, como si algo o alguien estuviera intentando llamar desde adentro. Me aferré al volante. Me dije que no era mi problema, que el trato estaba claro. No abrir, no mirar, solo entregar. Pero cuando pasé por un tramo aislado cerca del Parque Nacional El Teposteco, el ruido se volvió inconfundible. No era solo un golpeteo, era un puño, una mano golpeando el metal. Y luego, una voz. Oye, oye, sácame, por favor. Frené en seco. El camión chirrió, la carga se sacudió, todo quedó en silencio salvo por el ronroneo del motor. Apagué la música. No podía ser. Nadie me había dicho que había personas en esa caja. Me bajé de la cabina temblando con la linterna del celular apuntando hacia la parte trasera. El candado seguía intacto. ¡Por favor! ¡Nos vamos a morir aquí adentro! La voz se volvió desesperada. Gritos, golpes. No sé cuánto tiempo me quedé congelado frente al camión. Algo dentro de mí me gritaba que no debía abrirlo, que romper el trato significaba meterse en problemas que no quería conocer. Pero otro lado, uno más humano, me decía que no podía dejar morir a alguien, encerrado como animal. Tomé una decisión. Corrí de vuelta a la cabina, tomé el botiquín de herramientas y golpeé el candado con todas mis fuerzas, pero justo cuando estaba a punto de romperlo, el sonido se detuvo. Como si lo hubieran apagado. Silencio. Absoluto. Angustiante. «¿Hola?», pregunté, sin obtener respuesta. Entonces noté algo que no había sentido antes. Olor. No a combustible ni a tierra. Era un olor metálico, espeso, algo entre óxido y carne vieja. Me alejé. El miedo me ganó. Regresé a la cabina y decidí seguir manejando cueste lo que cueste. El resto del camino fue un infierno. Las voces regresaron de forma intermitente. Golpes que retumbaban en mi cabeza. Murmullos, gritos, llantos. Una vez escuché lo que parecía un himno religioso. Otra, una risa de niño. Cerré las ventanas. Subí el volumen de la música. Quise convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Llegué al punto de entrega. Un terreno baldío al borde de un camino sin pavimentar, con una reja metálica y un foco solitario que parpadeaba. Había un tráiler estacionado y una camioneta negra. Dos hombres me esperaban sin hablar. Uno de ellos revisó el número de placas, el otro el candado. Asintieron. «Bien, gracias por cumplir». El tipo me entregó un sobre manila grueso. Billetes, ni siquiera los conté. ¿Qué hay en la caja? Me atreví a preguntar. El hombre me miró con una calma que me heló. No preguntes lo que no estás preparado para entender. Ya hiciste tu parte. Mejor no vuelvas por aquí. Se subieron a su vehículo y se fueron. El camión quedó ahí. Yo también. Conduje hasta una gasolinera en Temixco. Me encerré en el baño y vomité. Cuando me calmé, conté el dinero. Eran 20,000, exactos, pero cada billete olía a humedad, como si hubieran estado enterrados. Esa fue la última vez que acepté un trabajo sin hacer preguntas. Y cada vez que manejo por esa carretera, evito mirar en los espejos retrovisores, porque en el fondo todavía me parece escuchar, muy lejos, muy leve, ese golpe hueco, toc, toc, y un susurro. «Gracias por no abrir, esta vez no». Me llamo Noé. Llevo más de 20 años manejando tráiler por las carreteras del norte. Desde joven me acostumbré al silencio del asfalto, a las horas eternas bajo el sol y al frío de la madrugada que se cuela por las rendijas del parabrisas cuando atraviesas estados como Durango. El ruido del motor, el vaivén del remolque, el café mal hecho de las gasolineras y las pláticas cortadas por la radio eran parte de mi vida. Nunca me pasó nada realmente raro. Hasta esa noche. Era un miércoles. Había salido desde Ciudad Juárez con una carga de herramienta pesada para una constructora en Mazatlán.
Un trayecto común. Tomas la carretera federal 40, pasas por Parral, cruzas Durango capital y luego te dejas caer hasta la costa. Me programé para hacer una pausa larga en una gasolinera de la carretera justo antes de llegar a Gómez, Palacio. Ahí debía dejar el tráiler para que otro conductor lo continuara. Las órdenes venían desde la base en Chihuahua. Me llamaron directo al celular mientras repostaba combustible en Jiménez. Noé, necesitas entregar el camión a otro operador en una estación de servicio antes de llegar a Lerdo. Ahí te van a relevar. Tú te regresas con uno de los autos, de escolta que vienen de vuelta. No era común ese tipo de cambios a mitad de ruta, pero no me molestó. A esas alturas del trabajo, uno obedece. Además, ya me habían dicho que el nuevo operador estaba certificado y que el pago completo por mi tramo se depositaría una vez que confirmara la entrega. Todo limpio. Llegué a la gasolinera justo antes de las 11 de la noche. Era un lugar solitario, con un par de bombas de gasolina, un baño que olía a cloro con orines y una tienda de conveniencia con las vitrinas a medio llenar. Afuera, un tráiler oxidado estaba estacionado desde quién sabe cuándo. A un costado, una vieja camioneta Ford parecía abandonada. Todo olía a tierra reseca y gasolina vieja. Me estacioné junto a las bombas y llamé al número que me habían dado. «Buenas noches. ¿Usted es el operador Noé?», preguntó una voz joven, demasiado educada. «Así es. Ya estoy aquí en la estación. ¿Cuánto tardas?» «Estoy a 5 minutos. Espéreme ahí, no se mueva». Llego en una camioneta roja, colgué. La tienda ya había cerrado, así que me recosté en el asiento, dejando la puerta entreabierta por el calor. Solo se escuchaban los grillos y el tic-tic-tic del motor enfriándose. En el horizonte, las luces lejanas de la autopista dibujaban una línea de luciérnagas eléctricas. Me sentía somnoliento, pero no bajé la guardia. Pasaron casi 15 minutos antes de que llegara la camioneta roja. Una Nissan vieja, con placas de Sinaloa. El conductor era un tipo joven, delgado, con barba descuidada y gorra negra. No parecía muy hablador. Solo se acercó a mi ventanilla y me dijo: «¿Listo? Yo me encargo desde aquí. Todo tuyo», le respondí mientras bajaba. Le entregué las llaves y el papel de la carga. «¿Tu pago?», preguntó, sin mucho entusiasmo. «Me dijeron que me lo depositaban apenas tú confirmaras que tomaste el camión». El tipo asintió. Subió al tráiler, encendió el motor con una facilidad que denotaba experiencia y desapareció por la carretera en dirección sur. Me quedé parado ahí, con mi mochila al hombro, esperando al auto que supuestamente venía por mí. Me senté en una banca junto a los baños. Encendí un cigarro. Las luces de la tienda parpadeaban, como si quisieran apagarse de una vez por todas. Pasaron 20 minutos, luego 30. Llamé a la central. Nadie contestó. El número al que había marcado antes ahora mandaba a buzón. Revisé el celular. Todavía tenía señal. Esperé otros 10 minutos y empecé a ponerme nervioso. No es raro que los cambios logísticos tarden, pero había algo raro. Sentía la piel tensa, como si algo invisible me observara desde los arbustos. Volví a llamar. Nada. Decidí caminar hasta la tienda de conveniencia, aunque estaba cerrada. Me asomé por el vidrio y no vi a nadie adentro. Toqué la puerta. Nadie respondió. Volví a sentarme en la banca. La banca se sentía más incómoda ahora, como si cada segundo pesara el doble. A lo lejos, en la carretera, vi unas luces acercarse. Pensé que finalmente era mi transporte. Me levanté la mano. Pero el vehículo ni siquiera bajó la velocidad. Era una camioneta blindada, sin logotipos. En el asiento del copiloto había alguien con lo que parecía un chaleco táctico. No voltearon a verme. Pasaron como si yo no existiera. A partir de 1900, ahí todo se sintió mal. A los pocos minutos llegó un auto más. Este sí se detuvo. Era un Tsuru blanco,
con vidrios polarizados. Bajó un tipo moreno en camisa y pantalón de mezclilla, con botas de trabajo. Tenía una sonrisa demasiado ancha. ¿Usted es Noé?, me preguntó. Sí, ¿viene por mí? Pues claro, jefe. Me mandaron de la base. No traía credencial. Nada que lo identificara. Dudé. ¿Cómo sé que vienes de parte de la empresa? Híjole, pues porque aquí estoy, ¿no? Me dijeron que me trajera al señor del tráiler que dejó la unidad. Y pues usted es el único aquí. No me convencía. Pero eran más de la medianoche. La carretera estaba muerta. No tenía muchas opciones. Subí al Tsuru con desconfianza. ¿Y tú cómo te llamas?, le pregunté. Todos me dicen Chago, pero puede decirme chofer. Manejaba demasiado rápido. El coche olía a gasolina y sudor, seco. En la radio sonaba un corrido a bajo volumen. La conversación se murió rápido. Yo no quería hablar, y él parecía más interesado en mirar por el retrovisor. Después de unos minutos, en lugar de tomar la salida hacia la carretera principal, dobló hacia un camino de terracería. ¿A dónde vamos? Es un atajo. Me dijeron que te llevara por acá. ¿Quién te dijo? Guardó silencio. Solo siguió manejando. Párate, le dije. No hay dónde. Párate. Saqué mi navaja del pantalón sin miedo de mostrarla. Frenó. Lo miré directo. Voy a bajarme aquí. Tú no vienes de parte de nadie. Me miró un segundo. Sonrió. Te conviene seguir el viaje. Si te vas, no llegas ni al amanecer. Bajé de un brinco. Caminé hacia los matorrales. Él no me siguió. Me alejé rápido, sin correr, pero con la navaja apretada en la mano. Al cabo de unos minutos, escuché que el motor del Tsuru se alejaba. No me siguió. Caminé por la terracería de regreso hacia la gasolinera. Me tomó como 40 minutos. Llegué empapado en sudor, cubierto de tierra. La estación seguía sola, pero algo había cambiado. El tráiler oxidado que estaba al fondo ya no estaba. Lo que sí estaba era la camioneta roja, cerrada, abandonada. Me acerqué a mirar dentro. Las llaves seguían colgando del volante. En el asiento había un folder de papel manila. Lo abrí. Eran fotos. Fotos mías. Una en la gasolinera, otra caminando con mi mochila, otra dentro del Tsuru. Sentí las piernas temblar. No entendía nada. Me habían tendido una trampa. ¿Pero por qué? ¿Quién? Regresé a la banca. Me senté otra vez. Encendí otro cigarro con manos temblorosas. Vi la carretera. Esperé. Amaneció lento. El primer tráiler pasó como a las 6. Lo detuve. Le expliqué que necesitaba llegar a Gómez Palacio. El chofer, desconfiado, me dejó subir en el estribo del copiloto. Ese día, en la oficina de la empresa, nadie sabía nada del cambio de conductor. Nadie había mandado a nadie. Nadie contestaba en la base. Y lo peor, el tráiler nunca llegó a su destino. Ese camión se perdió, con todo y carga. Días después me llamaron al celular. Solo una vez. Una voz masculina, calmada. No vuelvas a preguntar por ese viaje. Considera que saliste bien librado. No todos lo hacen. Desde entonces no manejo de noche y cada que paso por Durango evito esa gasolinera, si es que sigue ahí. Soy trailero desde hace más de 15 años. He manejado por todo México, desde los desiertos de Sonora hasta las fronteras de Chiapas, pero nada, absolutamente nada de lo que he vivido se compara con lo que me ocurrió en Guadalajara hace apenas unas semanas. Ese día salí de León como a las 4 de la mañana. Mi destino era un parque industrial en El Salto, una zona al sureste de la ciudad, cerca del aeropuerto. El cliente era nuevo. Según la hoja de entrega, era un centro de acopio de materiales electrónicos, nombre genérico, sin logotipo ni página web. Cosa rara, pero no inaudita. Llegué a eso de las 8:30. El sol ya picaba fuerte sobre el toldo de la cabina. Al llegar al parque industrial, todo se veía normal.
camiones entrando y saliendo, empleados con chalecos fosforescentes, el zumbido constante de los montacargas. Pasé por la caseta principal, donde un guardia me pidió mis papeles. Entrega para Semextra, dije, leyendo el nombre del cliente. El guardia, un señor ya mayor con uniforme deslavado y lentes gruesos, revisó una lista y asintió. Vete al almacén 6, al fondo, a la derecha. Pasa la báscula, da vuelta después del edificio de pinturas. Ahí hay un guardia. Él te va a indicar. Seguí las instrucciones. El camino me llevó hasta una sección apartada del parque. La actividad disminuía conforme me acercaba. Cuando llegué al supuesto almacén 6, me sorprendió que todo estuviera vacío. Era una nave industrial grande, con portones metálicos cerrados y sin ninguna señalización. Solo un pequeño letrero oxidado donde apenas se leía 6. No había logos, no había camiones, ni trabajadores. Solo un guardia, sentado en una silla plegable a la sombra de un mezquite seco. Me estacioné y me bajé. ¿Aquí es la entrega para Semextra? Sí, respondió sin levantarse. Descarga en el andén 2. Me acerqué al remolque, abrí las puertas y comencé a maniobrar para acomodarlo. Cuando volví a buscar al guardia, ya estaba parado junto al portón. Descarga aquí. Cuando termines, me avisas para firmarte. El portón se abrió con un rechinido seco. Adentro no había nada, ni maquinaria, ni anaqueles, ni gente. Solo un espacio amplio, con luz natural filtrándose por tragaluces rotos y un eco que deformaba cada paso. ¿Y no hay montacargas? No. Tú baja. Tragué saliva, molesto, pero no sorprendido. No sería la primera vez que me tocaba bajar tarimas. A puro diablito. El embarque era chico, 8 pallets con placas electrónicas. Aún así, me tomó casi una hora descargar todo. Cuando terminé, el guardia ya estaba junto a la cabina. Firmó rápido, sin revisarme nada. Listo, ya te puedes. Ir no dijo más. Yo tampoco pregunté. Todo se fue al carajo 3 días después. Estaba de regreso en León cuando me llamaron del despacho de transporte. Voz seria, formal. Oye, Sergio, aquí el jefe de logística quiere hablar contigo. Es sobre la entrega del jueves en Guadalajara. Me pasaron la llamada. Sergio, soy Álvaro Vargas. Están diciendo que no entregaste la mercancía. ¿Cómo que no entregué? Ahí tengo la hoja firmada. La hoja no trae sello y hay un detalle. Semextra reportó que su almacén estuvo cerrado toda la semana por mantenimiento eléctrico. Eso no es posible. Yo descargué ahí. Me recibió un guardia. Era un señor flaco, alto, con uniforme gris. ¿Estás seguro que era ahí? Te mandamos fotos del lugar. Minutos después me llegó un correo. Abrí las imágenes. Era el mismo edificio, mismo portón, mismo letrero oxidado, pero estaba clausurado. Tenía sellos del municipio desde hacía 2 semanas. Según el correo, no había vigilancia asignada y menos aún operativos programados. Nadie, absolutamente nadie, debió estar ahí. Llamé de inmediato al jefe. Álvaro, ahí había alguien. Me firmaron. Tengo el nombre del que me recibió. Mira, me dirigí al tablero, donde aún tenía el formato firmado. Lo leí en voz alta. Recibido por Francisco López. Hubo silencio. Francisco López murió hace 2 años, Sergio. Era guardia de seguridad en ese parque. Lo encontraron muerto ahí mismo, en el almacén 6. Un infarto, según el reporte oficial. Se decía que vivía solo en una caseta improvisada. Lo encontraron días después, cuando ya apestaba el lugar. Me quedé mudo. Un calor subió por mi cuello. Revisé el formato otra vez. La letra era irregular, pero legible, a mano, sin sello, sin fecha completa. Solo decía Francisco L. y el resto estaba difuminado, como si alguien lo hubiera frotado. Ese fue el comienzo. Las siguientes semanas fueron un infierno. Primero, la policía.
Un agente ministerial me visitó en casa, me cuestionó con frialdad si vi algo extraño, si hubo testigos, si entregué en el lugar correcto. Me trataban como si hubiera robado la mercancía. Luego me citaron a declarar en Guadalajara. Los de Semextra interpusieron una denuncia formal. Aseguraban que nunca autorizaron la entrega y que los productos desaparecieron. Como si se los hubiera tragado la tierra. Conté todo: la ruta, el guardia, el almacén vacío, el portón abierto, la firma. Nadie me creyó. Al revisar las cámaras del parque industrial, los archivos estaban incompletos. La grabación del andén 2 simplemente no existía, ni una sola imagen. Mi reputación quedó hecha trizas. Dejaron de darme viajes. Los rumores crecían, que me robé la carga, que la vendí en el mercado negro, que estaba involucrado con algún grupo raro. Tuve que aceptar entregas locales. Nada de carretera, nada nocturno. Me costaba dormir. A veces soñaba con el portón, con el eco hueco del almacén, con la cara del guardia. Hasta que un día, buscando entre mis papeles, encontré algo que me heló la sangre. Era la hoja de ruta que me habían dado en la empresa, con el nombre del contacto al que debía llamar al llegar al parque: Francisco López. Su número seguía guardado en mi celular. Lo marqué. Para mi sorpresa, timbró. «¿Bueno?», respondió una voz al tercer tono. No dije nada, solo colgué. Era la misma voz, seca, sin emoción. Al día siguiente cambié de número, borré el contacto, quemé la hoja de ruta. No volví a hablar del tema, ni siquiera con mi esposa, hasta hoy. Hoy me llamó un viejo compañero trailero. Me contó que le ofrecieron un viaje con la misma empresa, Semextra, mismo destino, mismo parque industrial. ¿Lo acepto o qué? No, no lo aceptes. Borra ese cliente, no entregues ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Solo no lo hagas, compa, créeme. No le dije más. ¿Cómo explicarle algo que ni yo puedo entender? Solo sé que ese día entregué mercancía en un almacén clausurado a un guardia muerto, en un lugar donde todo indica que nunca estuve. Y aún tengo la hoja de entrega con su firma, que sigue fresca, como si alguien la hubiera escrito esta misma mañana.